¿El tamaño del sensor importa? El tamaño del sensor no afecta la profundidad de campo. Los factores que afectan la profundidad de campo son la distancia entre el sujeto, la cámara y el fondo, la distancia focal del lente y la apertura del diafragma. Ahora, aquí es donde está la salsa entre los diferentes tamaños de sensores. El tener un sensor más pequeño nos establece un factor de recorte sobre el ángulo de visión de nuestros lentes. Es decir, si en full frame tenemos un 50 mm, el ángulo de visión en APS-C sería un equivalente a 75 mm y en 4 tercios sería el equivalente a un 100 mm. Pero ojo, solamente afecta el ángulo de visión del lente, no afecta ni la distorsión ni la profundidad de campo que genera el lente por la distancia focal. Pero aquí es donde está lo divertido. Para lograr el mismo encuadre de un 50 mm en full frame, en APS-C me tengo que alejar un poco y en 4 tercios me tengo que alejar todavía más. Y como les había comentado, la profundidad de campo se ve afectada por la distancia entre la cámara, el sujeto y el fondo. Al acercar la cámara hacia el sujeto, la profundidad de campo se reduce y al alejar el fondo del sujeto también se reduce la profundidad de campo. Sin embargo, si alejamos la cámara del sujeto, nuestra profundidad de campo aumenta. Entonces, en 4 tercios tenemos un lente 45 mm que nos da el ángulo de visión de un 90 mm, pero la distorsión y la profundidad de campo es la de un 45 mm. ¿Te recuerdas que te había dicho que la profundidad de campo también se ve afectada por la distancia focal? A menor distancia focal, mayor es la profundidad de campo, y a mayor distancia focal, menor es la profundidad de campo. Entonces retomamos el ejemplo anterior. Con un 45 mm en 4 tercios, para lograr el equivalente en ángulo de visión, en APS-C tengo que usar un 60 mm, mientras que en full frame tengo que usar un 90 mm. Entonces, al aumentar las distancias focales de los lentes, estamos reduciendo la profundidad de campo, por lo que en full frame la profundidad de campo sería menor que en 4 tercios. Pero esto no viene dado por el sensor o el tamaño del sensor, sino más bien por la distancia focal del lente que estamos utilizando, que sería un 90 mm, mientras que en 4 tercios sería 45 mm. Por último, el último factor que afecta a la profundidad de campo es la apertura del diafragma. A mayor apertura de diafragma, menor es la profundidad de campo, y a menor apertura de diafragma, mayor es la profundidad de campo. Pero ¿qué pasa? Un lente 1.8 es un lente 1.8, ya sea en full frame o en 4 tercios. Pero ¿por qué se ve menos desenfoque en 4 tercios? El hecho de que un lente abra 1.8 no significa que siempre va a estar el fondo ultra mega hiper desenfocado, porque ahí es donde entran en juego los otros dos factores. Entonces, a pesar de que sea 1.8, si me tengo que alejar más en 4 tercios para lograr el mismo encuadre, obviamente aumento la profundidad de campo porque estoy aumentando la distancia entre mi cámara y el sujeto. En general, aunque es un poco erróneo, se suele decir que 4 tercios tiene el doble de todo, pero es una manera más práctica de sintetizar toda esta información para que todas las personas lo entiendan. Básicamente, 4 tercios no tiene el doble de apertura, no tiene el doble de profundidad de campo, no tiene el doble de distancia focal. Un lente 45 mm es un 45 mm donde sea. Lo que pasa es que al ser 4 tercios vemos menos ángulo de visión en ese 45 mm que si lo tuviésemos puesto en un full frame. El hecho de que 4 tercios tenga el doble de todo viene dado de que para lograr el mismo encuadre tenemos que estar el doble de lejos. Al alejarnos de nuestro sujeto a fotografiar, básicamente alteramos los otros factores que consiguen aumentar esa profundidad de campo. El tamaño del sensor no es lo más importante es encontrar un sistema que a ti te parezca suficiente y que te genere comodidad. Por ejemplo, yo uso 4 tercios, que es esta, y APS-C, que es esta, la frontal. Son los sistemas que me parecen más cómodos porque dentro de lo personal no me gusta llevar cámaras pesadas, lentes pesados, todo más pesado. Realmente me gusta ir lo más ligero posible, me parece más cómodo y práctico. Sin embargo, a pesar de todo, con todo lo que tengo, y a veces me lo llevo todo, llevo un bolso de 5 kilos, más el flash, más los trípodes, entonces no me quiero imaginar cómo sería el doble de pesado con una full frame, con el doble de tamaño de lente. Pero sí, realmente no es tan importante. También tenemos que tomar en cuenta en nuestros presupuestos y cómo nos podemos ajustar. Por norma general, las cámaras full frame suelen ser mucho más caras que las APS-C o las 4 tercios. Esto no quiere decir que sean más profesionales, porque por ejemplo Fujifilm es una marca de cámaras que trabaja sus mejores cámaras en APS-C, obviamente sin contar formato medio, y sus cámaras son muy buenas. Aparte, muchas cámaras full frame, cuando las llevas al límite, por ejemplo, que graba 4K 120, pero en ese 120 tiene un recorte de 1.5. Ese recorte de 1.5 es el equivalente a APS-C. Entonces, quieras o no, al final terminas grabando en formato APS-C. Esto quiere decir que ni APS-C ni 4 tercios son menos profesionales, porque también
hay las versiones profesionales para cada una de ellas. Por ejemplo, en APS-C tenemos la Sony A6700, en 4 tercios tenemos la G9 Mark II, la G9 Mark I, la GH5, la GH6, tenemos la Blackmagic Pocket 4K. Aparte en APS-C también tenemos otras marcas como Fujifilm X-H2, Fujifilm X-T5, Canon R7. En fin, tenemos bastantes cámaras en APS-C que también pueden dar resultados muy profesionales y no necesitamos de un sensor full frame para lograr más cosas. Con esto más que todo busco corregir y que entiendan como cuando uno se refiere a que 4 tercios tiene el doble de esto, el doble de aquello, porque sí, pero no. Porque en final las decisiones que tomamos con respecto a 4 tercios y a lo que nos conlleva, o sea que tenemos que alejarnos más porque ya es el ángulo de visión del lente que nos obliga a alejarnos más, termina desembocando en que se afecte la profundidad de campo, más sin embargo no es por el tamaño del sensor, porque si por ejemplo ponemos un 50 mm en full frame APS-C o en 4 tercios, a pesar de que tenemos el factor de recorte en 4 tercios, si vemos la profundidad de campo va a ser igual exactamente en las tres si están en el mismo punto de enfoque. Y bueno, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, seguirme en Instagram y no tengo más redes sociales, así que síganme en Instagram, aquí en YouTube y nos vemos en un próximo video. Adiós.